De esto vamos a hablar, cuando tenga la tierra. Chiche, muéstreme ese mapa. Miren el mapa a mi espalda. Si ustedes pueden ver los años, los distintos años, tenemos en 1947 lo que era Palestina, todo verde, y blanco lo que eran los asentamientos israelíes. Después empieza a surgir el Estado de Israel y empieza a tomar tierras. Pero ¿cómo empieza ese proceso de toma de tierra? Comprándole a los palestinos tierra. Así como nos están comprando los extranjeros la Patagonia, nuestras tierras, así empezaron ellos calladitos a la boca a comprarle tierra, 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 tierra. Mirá cómo fueron los palestinos perdiendo tierras y ahora, ese mapa es del 2005. Si yo te muestro lo que es ahora el mapa y ahora la última política es terminar de anexar lo que está a la derecha, diríamos, ¿sí? Que es Cisjordania. Acá a la izquierda está Gaza, Cisjordania. Viví ahí, conozco el terreno. Vamos a hablar con Jihad Youssef. Él es diputado, es titular del Frente Democrático para la Liberación de Palestina y vamos a hablar precisamente de las políticas coloniales y de ocupación de la tierra palestina y la tierra argentina. Si a los argentinos nos puede llegar a pasar en un futuro próximo lo que le pasó a Palestina trágicamente. De esto hablamos con el diputado palestino Youssef. Muy buenas noches, doctor Jihad Youssef, espero haber pronunciado bien su nombre y apellido, diputado y líder del Frente Democrático para la Liberación de Palestina. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Salam aleikum. Aleikum salam. Estamos viviendo en la Argentina unos momentos difíciles, no solamente por la pandemia, sino los 4 años que nos dejó la gestión de Mauricio Macri, una gestión neoliberal donde no se construyeron viviendas, donde hay un déficit habitacional muy grande, y en un país gigantesco como es Argentina, que tiene el tamaño de Europa, y sin embargo se estigmatiza a aquellas personas pobres, humildes, que están tomando tierras porque no tienen un pedacito de tierra donde vivir, pero legalmente en la Argentina, por las leyes vigentes de la Argentina, familias multimillonarias inglesas han comprado y siguen comprando grandes extensiones de tierra, específicamente en la Patagonia. Démosle a la gente que cuando vos compras la tierra en la Patagonia no compras ni el vuelo ni los recursos naturales. El agua y los árboles son de la provincia. Sí, sí. Todo el recurso natural es de la provincia. Es de la provincia. Lo que está abajo es lo que está arriba. Con lo cual el señor Lewis se adueñaba de ese espacio. Así se lo conoció, por esto, por Lago Escondido. Esta es la mansión, Chiche, de Lago Escondido que la gente no conoce, que es la mansión donde durmió Mauricio Macri. Sí. Esa mansión tiene 3.600 metros cuadrados en el medio de la cordillera. Imagínate lo que fue levantarla, casi una pirámide, llevar los materiales solo hasta el lugar donde está emplazado. Sí. Es una tarea de meses y de cientos de personas. Podemos mostrar con la cámara la propiedad, bueno, no sé, ahí está, ahí la tenemos. Ahí la tenés, esa es la mansión donde pasó unos días... 3.600 metros cuadrados cubiertos. Cubiertos, solo cubiertos. Más el dique, más las canchas. Es muy rico, digamos. Muy rico. Es la 6ª fortuna de Gran Bretaña. Sí. Y está entre las primeras 70 del mundo. Claro, te llena de una sensación de qué está pasando en el Lago Escondido, ¿no? ¿Por qué la quinta marcha de la soberanía es una de las postales más hermosas que tiene nuestro país? Estamos con José Luis Julio César Urien, estamos viendo y queremos saber qué pasa con el Lago Escondido, por qué la soberanía se ha perdido en ese lugar. Bueno, el Lago Escondido está en la zona del Bolsón, en la provincia de Río Negro, en la zona de frontera con Chile. Y ahí este magnate inglés, Joel Lewis, una de las principales fortunas de Inglaterra, compró en toda esa zona en forma irregular. Hoy los funcionarios públicos que han vendido esos terrenos están procesados. Pero en el medio de esa propiedad hay un lago escondido que es público y no permite que nadie acceda a dicho lago. Julio, me pongo en abogado del diablo. Si un señor que tiene mucho dinero como Joel, ¿no? Sí, Joel Lewis. Bueno,
hay un terreno o un predio, como en este caso, Sí. a la venta que lo pone el gobierno. ¿Quién está en irregularidad? ¿El que lo compra o el que lo vende? Son los dos. El que lo vende, que es estos personajes públicos que están procesados, y el que lo compra, porque es zona de frontera. Ahora, el problema es que lo compra, pero el lago no lo puede comprar. Entonces, el lago es público. ¿El lago es frontera, además? Está en zona de frontera. Extensiones de tierras que donde entrarían Inglaterra misma, España, dentro de esos territorios, ¿no? Y uno piensa en situaciones que ha pasado en el mundo y dice, ¿qué pasaría si estos extranjeros que compran estas tierras mañana me levantan una bandera, me construyen ciudades, hablan un mismo idioma y se declaran independientes? ¿Le suena esta historia a usted como palestino? Bueno, para comenzar, nosotros en Palestina hemos sufrido toda esta política colonial por parte del movimiento sionista. Después del primer congreso judío en Basel, en Suiza, en 1896, cuando decidieron establecer un hogar nacional judío en Palestina. Claro, digo en Palestina porque Palestina fue uno de los países candidatos. Argentina también era un candidato, Canadá, Holanda, otros países. Pero escogieron a Palestina por su ubicación estratégica, religiosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y comenzaron a comprar de tierras en Palestina de forma engañosa a través de agentes intermediarios, terratenientes que estaban en aquel momento y escogiendo las tierras más fértiles. Y después comenzó la exportación de inmigrantes judíos de diferentes países del mundo, sobre todo de Europa, hacia Palestina para formar lo que se llama kibbutz, o las granjas agrícolas, donde vivían nada más exclusivamente judíos, y allá comenzó el origen, allá comenzó el conflicto palestino-israelí cuando comenzaron a apoderarse de la tierra. ¿Y cómo se empiezan a apoderar de las tierras? Estábamos viendo en este primer tramo cómo Lewis se apropió de las tierras legalmente, dicen, ¿no? Porque en la Argentina vender tierra es legal. Puede venir cualquiera a comprar tierra. Ahora, fíjate lo que le pasó a los palestinos. Míralo. Antes del nacimiento del Estado de Israel, había alrededor de 15 a 20% de la población palestina eran de origen judío. Mayo 14 de 1948. El dominio británico sobre el territorio palestino está por acabar. David Ben-Gurión proclama el nacimiento del Estado de Israel. Durante la Guerra Árabe-Israelí de 1948, más de 700.000 palestinos son forzados a exiliarse. Es la Nakba, significa catástrofe en árabe. Las fuerzas Haganá buscan a todos los árabes y las barricadas se instalan para identificar a quienes no han abandonado la ciudad. La Haganá, una organización paramilitar, constituye el núcleo de las fuerzas israelíes y es responsable de la expulsión de los palestinos. Algunos huyen por su cuenta para escapar de la violencia. Sus tierras y casas ya no les pertenecen. La mayoría van a Gaza, Jordania, Líbano o Siria. Sin embargo, estos 20 o 15% tenían posesión del 7% de la tierra palestina. Y posteriormente, después de la creación del Estado de Israel, Israel confiscó dentro de las zonas del 48 lo que llaman las tierras del ausente. Los palestinos que fueron expulsados de sus casas, su tierra, dejaron su tierra, Israel después lo confiscó con la excusa que no tienen dueño, porque los dueños lo mataron o los expulsaron de Palestina. Y después de la guerra de los 6 días, cuando Israel ocupa Cisjordania, Gaza y Jerusalén, pasó lo mismo. Los palestinos que para entonces estaban fuera de Palestina, en aquel momento, fuera de Jerusalén, Ramallah, Nablus, también lo confiscaron su tierra. Y aparte, cuando comenzó la construcción de los asentamientos en 1973, en las colinas de Cisjordania y alrededor de Gaza, también
comenzaron a expandir. O sea, mi casa y hemos vendido un terreno a los israelíes. Nunca hemos regalado un terreno a los. Entonces no me extraña que esto pueda suceder en Argentina o en otros lugares de América Latina. Pero eso que Argentina parece que es un candidato favorable para el movimiento sionista para el Estado de Israel a través de las relaciones históricas o la vinculación y la presencia de factores económicos importantes en Argentina que están asociados con el movimiento sionista del Estado de ocupación israelí. Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, comienza hoy su visita formal a la República Argentina. Está encarando una gira por la región. Mañana se reunirá con el presidente Mauricio Macri. Usted acaba de declarar que este es el mejor momento en la historia de la relación bilateral. ¿Por qué? Porque es la primera vez que un primer ministro de Israel llega a Argentina. Porque ahora con el cambio del gobierno que tuvimos el año pasado, todo Argentina está cambiando y está cambiando también con Israel. Y las relaciones entre Argentina e Israel están en un patamar que nunca tuvimos tan bien y tan cerca. De la delegación formarán parte unos 30 empresarios que representan compañías vinculadas a rubros como agroindustria, ciberseguridad y tecnología urbana. Yo hace muchos años que vengo pregonando este temor de que Argentina y Latinoamérica, de que el imperio está rotando. O sea, el imperio estaba instalado en Medio Oriente por el petróleo que se acaba, y se vienen nuevos combustibles como el litio, y Bolivia, Perú, Chile, norte de Argentina, tiene la mayor reserva del mundo de litio, que es el combustible por venir, y las riquezas naturales, la guerra por el agua, la guerra por los alimentos, y tenemos territorios que tienen todo lo que ese mundo por venir, tal vez después de la pandemia, necesita, lo tenemos nosotros. Y vemos como que el imperio rota y empieza a mirar con mucha apetencia nuestros territorios. Entonces, cuando vemos la experiencia de Palestina, lo que sufren hoy los palestinos, hasta hace poco, no sé si sigue vigente, pero se planteaba una anexión de Israel con respecto a Cisjordania o a una gran parte de Cisjordania, en un acuerdo del siglo patrocinado por Donald Trump, uno dice, bueno, creo que aquí hay que legislar leyes de tierra donde se aseguren que las tierras queden en posesión y en mano, en este caso, de los argentinos, en un país soberano. Si no, nos puede pasar lo que le pasó a Palestina. Pero yo pienso que esto es lo que hablaste de la anexión que supuestamente separó. No. O sea, Israel desde la fundación del Estado de Israel ha estado expropiando, anexando territorios de los palestinos. Y precisamente en Cisjordania, unos años después de la ocupación de Cisjordania, anexaron Jerusalén, la capital de Palestina. Es una ciudad dura, en la que más de 300.000 palestinos viven encerrados en la pobreza. Se llama Jerusalén Este y está ocupada por Israel desde 1967, tras la Guerra de los 6 días. Aquí los palestinos viven sometidos a las estrecheces que imponen las políticas discriminatorias de los israelíes. Al menos esto es lo que piensa Nisra Alian, abogada de la Asociación por los Derechos Civiles de Israel. El 75% de los habitantes de Jerusalén Este viven bajo la línea de la pobreza. Escasean el dinero y los derechos. Las carencias son muchas. Faltan 1.000 aulas escolares, lo que significa que unos 22.000 niños tienen problemas para acceder a la escuela. De la gente, o pretende garantizar la salud de la gente, la educación de la gente. Estás obligado a garantizarle la vivienda a la gente, sobre todo los menos favorecidos. Quiere decir que el argentino, el palestino, el venezolano, cualquiera que no tiene casa, tiene derecho a tener casa. Y por lo tanto el gobierno está obligado a facilitarle un terreno para construir su casa y ayudarle a construir su casa. No entregar estos terrenos a las fuerzas multinacionales, al monopolio en manos de 5 o 6 personas en cada país y que puedan privarle
del derecho elemental, es un derecho humano tener derecho a la vivienda, como la educación, la salud, todo lo que debe hacer todos los gobiernos. El derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a ser atendido en un hospital, ¿no es cierto? Son los derechos elementales. En Formosa se cumple. En Formosa se cumple. Y no en toda la Argentina se cumple, y no en todo el mundo se cumple. Mirá lo que le pasa a los palestinos cuando empezaron, antes de la independencia del Estado de Israel, los extranjeros a comprarles tierra. Y vos veías los mapas de Argentina. Ahora hay un imperio. Hoy Israel se convirtió incluso en un imperio socio de los grandes como Inglaterra y los Estados Unidos. Y ellos se dedican a meterse dentro de todos los países, sus servicios de inteligencia, sus embajadas, para voltear a los gobiernos soberanos que defienden a los más pobres, que defienden al pueblo trabajador, que defiende el derecho a la vivienda, que defiende el derecho a la salud. De eso hablamos con este líder palestino también. Los cambios que se hicieron en el siglo XX a favor de los pueblos en América Latina para Estados Unidos, esto no es viable. Entonces, cada vez que hay un cambio hacia la izquierda, hacia el progreso, en cada país tratan de meterse en los asuntos internos de este país y fabricar golpes. Aquí hubo intentos de golpe de Estado en Venezuela, en Bolivia, en Honduras, en Brasil, y así. En Nicaragua trataron de asesinar a Fidel más de 25 veces. Y siguen, y siguen, y siguen. Entonces, la lucha no es fácil, la lucha que dura, pero hay que seguir mientras tengamos la razón. Joseph, cuando yo lo escucho atentamente y admiro profundamente dos ejemplos particulares que usted puso. Una, la de su propio pueblo palestino, que tiene ese arraigo a su tierra, que tiene ese sentido de patriotismo, de defender cuando todo le juega en contra, porque todo le juega en contra a Palestina, pero el pueblo palestino no migra, no se va, se queda a luchar, a pelear, a resistir. Usted no pudo entrar porque no lo dejan entrar, si no estaría ahí en Palestina peleando. Y otro ejemplo es de Cuba, bloqueado tantos años de todo, y hoy Cuba, en plena pandemia, enviando médicos cubanos al mundo a ayudar en la lucha contra el coronavirus. Con los brazos abiertos, así recibió el lunes la ciudad italiana de Turín a la segunda brigada de médicos cubanos que ayudarán a contener la pandemia del nuevo coronavirus. La colaboración responde a una solicitud del presidente de la región de Piamonte. Es grande la emoción de dar el bienvenuto. Es grande la emoción de dar la bienvenida a los 38 médicos cubanos que acaban de aterrizar aquí en Casele. En unas pocas horas después de todos los controles, ya estarán desplegados en el sistema de salud de Piamonte para ayudar a nuestra región a enfrentar esta durísima batalla. La batalla más grande después de la Segunda Guerra Mundial que nuestro Piamonte junto con Italia ha tenido que enfrentar. Y tal vez la vacuna cubana llegue a salvar la humanidad. Mientras Cuba manda médicos de ayuda médica a los pueblos, Estados Unidos lo que manda bombas, aviones, tanques y veneno. Así es. Está la diferencia. Así es. Ahora, yo admiro esas voluntades patrióticas de estos pueblos y cómo los medios hegemónicos, los medios de comunicación que tienen una sola línea editorial en todo Occidente, es la misma línea. Yo entro a distintos diarios y leo la misma noticia, que no son las noticias de los pueblos, sino son las noticias que los poderosos quieren que los pueblos vean o lean o le entren en la cabeza. Nos colonizan mentalmente y nos van sacando... La pandemia ha desnudado muchos gobiernos en el mundo. Tanto los países pobres, los países ricos.
incluso los países más industrializados, que supuestamente deberían estar mucho más preparados frente a un desastre mundial, tiraron la toalla prácticamente. Así es, así es. Entonces, ¿de qué sirve tanto armamento, tanto estructuras económicas, etcétera, etcétera? Y sin embargo, el ser humano está descuidado. Sobre todo la masa, lo que llamamos la masa histórica, la gran mayoría de la población de cualquier país en el mundo, que son el dinamo, la vida de una sociedad. Doctor, y usted que es doctor, es pediatra, y dirigente político, ¿cómo ve el día que pase la pandemia? Porque no sabemos cuándo va a pasar. Hay algunos teóricos que dicen el día que pase la pandemia va a salir lo mejor de la humanidad, vamos a salir mejores, porque hemos aprendido muchas cosas. Yo pensé al principio eso, que la pandemia nos iba a enseñar a ser solidarios, a estar conectados unos con otros, aquí va a sacar lo mejor del ser humano. Pero hoy ya no sé. ¿Usted qué cree? No, yo no pienso en eso. Yo pienso la solidaridad entre las personas, entre las familias, entre los pueblos. Tiene dos matices. Uno es la familia. La preparación, la educación que ha recibido cada cual de nosotros en su hogar. Su papá, su mamá, su familia. Dos, ideológica que ha recibido cada cual en su escuela, en su organización social o organización política. ¿Okay? Yo creo que los desastres naturales o científicos, en este caso, nos ayuda a acoplarnos a la situación y tratar de evitar los daños, los grandes daños. Pero la solidaridad no tiene por qué ser porque se presentó una desgracia. Eso la gente que debe entender eso, porque ya tenemos casi más de 8 meses. Así es. Millones de voces en el mundo decidieron, vamos a levantar los bloqueos. Palestina y Gaza sigue bloqueada, Venezuela sigue bloqueada, Cuba sigue bloqueada, Irán sigue bloqueada, Siria sigue bloqueada, Irak sigue bloqueada, Nicaragua. O sea, ¿cuál es entonces? Dos, vamos a guardar las armas. Los conflictos no se hicieron por voluntad, fueron obligados a no mandar aviones y misiles y utilizar armas por temor al corona, no por ser solidarios y salvar vida. Igualito ahorita con la vacuna. La vacuna, que hablan de la vacuna y la vacuna, que la vacuna, está bien. Esto es como las mafias. Yo voy a poner $2.000 millones para reservar la vacuna para mi país y lo otro voy a abonar, adelantar $2.000 millones pero en vez de hacer un fondo internacional donde según cada cual con sus capacidades para desarrollar una vacuna global que te puede llegar a toda la población del mundo al mismo costo, un costo accesible, un costo solidario, digamos, vemos que bueno, los que tienen, los que se van a protegerse de la tormenta. Y los que no tienen, tanto el país, el pueblo, tendrán que esperar en la cola. Entonces, si en plena pandemia no hemos sido solidarios, no hemos cambiado nuestra conducta, va bien ahorita negocio enorme con los artículos de bioseguridad. Y después va a ser el negocio de la vacuna. Monopolio. Y no negocio de la vacuna. Entonces, si no hay formación familiar, si no hay formación ideológica, es difícil que el ser humano pueda optar con una conducta diferente. Está acostumbrado a humillar y a robar y
y matar, no va a cambiar en la pandemia. Olvídate de eso. Porque es la esencia de estas políticas. Es la esencia del capitalismo. O sea, el liberalismo, pero neoliberalismo. Bueno, si tú tienes todo esto abierto para saquear y dejar a los pueblos en stand-by, va a seguir. Va bien, aprovecha esta situación. Enormemente agradecido de que haya estado en mi programa esta noche. Me encantaría seguir profundizando temas con usted, pero va mi solidaridad particular para con el pueblo palestino y también para ese pueblo que lo acogió con tanto amor y cariño a usted, que es el pueblo venezolano. Gracias, Alejandro. Suerte. Gracias, muy amable. Shukran.